Muchas gracias, Mirta, por la invitación y por la tan linda presentación. Para mí es un honor y un placer, a pesar de que no soy un experto en insuficiencia cardíaca, poder participar con ustedes en todo esto que estamos haciendo. Bien, bueno, para empezar con la charla, comentar esto. Como muy bien explicó el doctor Comazda al principio, en estos últimos 30 años hemos sido testigos del advenimiento de un montón de drogas y de intervenciones que tienen robusta evidencia en lograr reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hemos visto que todas estas intervenciones tienen ensayos clínicos randomizados que las respaldan y que permiten bajar la mortalidad de estos pacientes. Y de hecho, si vemos cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, vemos que realmente la mortalidad viene bajando. Pero quizás no ha bajado todo lo que uno hubiese esperado frente a la profusión de terapéuticas efectivas. Y todavía la mortalidad actualmente de estos pacientes sigue siendo elevada. La explicación de por qué sigue siendo elevada la mortalidad probablemente tenga que ver con muchos aspectos, como sus comorbilidades, por ejemplo, pero creo que también tiene que ver con un tema, y es el tema que algunos denominan como brecha terapéutica, que ya mencionamos hoy en la apertura. Y el tema de la brecha terapéutica básicamente se refiere a que muchas veces los médicos no aplican o no aplicamos el tratamiento correcto en nuestro paciente o no le damos exactamente todos los medicamentos que les podríamos dar a estos pacientes para beneficiarlos realmente. Y esta brecha terapéutica parece ser importante. Este trabajo, cuyo primer autor está acá sentado, es el doctor Comazda, que es un registro de insuficiencia cardíaca crónica realizado en países de los 5 continentes y publicado el año pasado, lo que hizo fue medir cómo era la adherencia de los médicos a los mejores tratamientos, cómo era la adherencia de los médicos a las guías de manejo en insuficiencia cardíaca crónica. Y como ven en celeste, solo el 22% de los pacientes disfrutó de todo el tratamiento que merecían. Y un 25% aproximadamente de los pacientes, el médico tenía una pobre adherencia a las guías. Y en este porcentaje acá, prácticamente la mitad, la adherencia a las guías era intermedia. Y lo que estos autores vieron es que el grupo de pacientes con peor adherencia les va peor clínicamente. O sea que la brecha terapéutica es frecuente y es grave y es perjudicial para los pacientes. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar este aspecto? ¿Cómo podemos mejorar esta brecha terapéutica? ¿Cómo podemos hacer que los pacientes se beneficien de todos los tratamientos que disponemos para ayudarlos? Bueno, para eso hay que influenciar sobre el comportamiento de las personas que indican esos tratamientos. Tenemos que influenciar sobre el comportamiento de los médicos y también influenciar sobre el comportamiento de enfermeros y del mismo paciente. Mejorando este comportamiento es que podemos acortar la brecha terapéutica. Y hay disciplinas y hay ciencias destinadas a mejorar estos comportamientos para mejorar la adherencia terapéutica. Todas esas disciplinas en la literatura se las engloba dentro de lo que hoy se llama Quality Improvement o mejora de la calidad y parecen ser efectivas. Pero antes de ver los estudios, pensar un poco de qué se trata todo esto. ¿Cuáles son los requisitos para que un médico aplique las guías? Bueno, tiene que haber guías, en primer lugar, y el médico las tiene que conocer. Pero con eso no alcanza, sino que además de conocer las guías, el médico tiene que tener la decisión o la convicción de querer utilizarlas, tiene que tener los recursos para poder aplicarlas y acordarse en el momento que está frente a ese paciente. Esto es lo que tenemos que lograr para mejorar la adherencia a las guías. ¿Y cómo lograr esto? Bueno, para lograr esto hay distintas acciones. Podemos difundir el contenido, capacitaciones, concientización y facilitación. Facilitación se refiere básicamente a darle instrumentos al médico como la historia clínica electrónica o el checklist al alta que permiten hacer más fácil hacer las cosas bien o dicho de otra manera, que permiten que sea difícil hacer las cosas mal. Y para esto hay herramientas. Para esto hay herramientas que permiten que esas acciones,
que esas acciones sean concretadas. Bien, y esto ya está ocurriendo en el mundo, y está ocurriendo desde hace un tiempo. Acá está el estudio IMPROVE-HF, que como ven incluyó 34.000 pacientes con insuficiencia cardíaca de 167 centros. Y lo que hicieron fue ir viéndolos semestralmente, y básicamente las intervenciones para mejorar la adherencia eran un feedback de cómo iba la adherencia, con las métricas de adherencia, y también intervenciones educativas y de concientización. Y lo que vieron es que efectivamente con el correr de los semestres, la adherencia de los médicos en muchas de esas medidas que tenían que tomar para beneficiar a los pacientes iban mejorando. Otro de los estudios que pueden mostrar un poco esto es este estudio hecho en Dinamarca, donde hay un registro nacional de insuficiencia cardíaca, y también hicieron la misma metodología, donde iban auditando la calidad y haciendo feedback, auditando la calidad y reportando los indicadores. Y también vieron que, a medida que iba pasando el tiempo, la adherencia a los mejores tratamientos iba aumentando. Y lo otro que encontraron estos autores fue que la mortalidad comparada cuando empezaron en el 2003 versus la mortalidad del 2010 fue bajando. Obviamente que no es un ensayo clínico randomizado, o sea que no podemos asegurar a ciencia cierta que todo este descenso de la mortalidad tuvo que ver con esta intervención, pero la verdad que la reducción fue muy significativa. ¿Y qué hacemos un poco en el ICVA? ¿Qué hacemos un poco en el ICVA para tratar de mejorar la calidad de atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, el modelo de mejora, como bien explicaba Luján al principio, que utilizamos, es este, que es al que muchos llaman de Deming, y es probablemente el más adoptado en las instituciones de salud. Y el modelo de Deming tiene como un aspecto central en el que tengo que medir aquello que quiero mejorar. Ese es el aspecto central. Y lo hemos estado aplicando, les voy a mostrar algunos ejemplos. Como les contaba Luján, al alta hacemos un checklist, y lo que observamos es lo siguiente. Empezamos con esto en el 2014. Para nosotros 2014 fue el estado basal, que es lo que ven en rojo. Y las otras columnas son 2015, 2016 y 2017. Y como ustedes pueden ver, la adherencia a los mejores tratamientos, con el correr del tiempo, la hemos logrado incrementar. Otra de las herramientas o experiencias que tuvimos en esto de mejorar la calidad de atención, la adherencia a las guías en el paciente con insuficiencia cardíaca, fue una intervención que hicimos en la historia clínica electrónica, donde básicamente lo único que hicimos fue agregar el campo fracción de eyección menor a 35%. Y este campo lo que tenía era destinado a incrementar la indicación de cardiodefibriladores en aquellos pacientes que tenían indicación clase 1A, donde básicamente este campo era obligatorio y generaba una alerta, por un lado, en electrofisiología, y por el otro lado fue acompañado de toda una intervención educativa en ese momento. Y lo que observamos con esta muy simple intervención fue que desde entonces la adherencia a esta indicación terapéutica se triplicó prácticamente. Y esto hemos tenido la suerte de publicarlo en una revista de informática médica, donde pudimos demostrar que la simple incorporación de este campo a la historia clínica electrónica permitió mejorar la adherencia a las guías. Y por último, en el ICVA, como decía Luján, la adherencia del paciente también es importante. Cuando el paciente no adhiere al tratamiento le va peor, y esto muestra este gráfico. Por eso hacemos mucho hincapié en mejorar la adherencia del paciente. Por eso al alta lo que hacemos es indicaciones escritas y hacemos lo que llamamos educación documentada, multimodal, en la cual enfermería tiene mucho protagonismo. Y como pueden ver, tanto las indicaciones escritas como la educación documentada, desde que empezamos en el 2014, ha ido incrementándose. Y acá está el logo del comité de pacientes, que son quienes ahora están empezando a revisar ese material educativo que damos para ver si a los ojos del paciente es realmente educativo y es realmente lo que a ellos les es de utilidad. O sea que, para resumir y para terminar, podemos decir que la adherencia a los mejores tratamientos actualmente en el mundo no es buena,
podemos decir que hay metodologías que permiten mejorar esa adherencia terapéutica a las mejores prácticas y que aplicando esa metodología podemos tener un impacto sumamente positivo en la calidad y en la cantidad de vida de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.